como hago un poco regular de tiempo, voy a intentar hacerlo lo más corto posible para que luego eso, creo que el siguiente pueda felicitar con su presentación. Bueno, yo voy a hablar un poco de la inteligencia artificial, haciendo foco en los videojuegos y un poco los riesgos que puede tener, los fallos o los bugs que se encuentran en la inteligencia artificial en el videojuego. Entonces, bueno, esto es un poco un pedazo de tarta de lo que vamos a ver después. En principio, bueno, ahora no os voy a contar lo que es. Tenemos un tanque, tenemos pollo en la carretera. En principio todo va bien, ¿no? Luego ya vamos a seguir un poco los contenidos. Bueno, tenemos una parte menos molona, que para los que sepan ya de en juego será un poco más aburrida, los que no, pues será también interesante. Que es la IA en videojuegos, bueno, primero que es IA en general, luego los riesgos y cómo se relacionan con el género y dependiendo del género, cómo de grave puede ser la IA, ¿no? Y por último, bueno, para mi parecer y para mucha gente, cuál puede ser el mayor de los riesgos cuando estamos hablando de IA. Y luego la parte más molona, que nos vamos a poner un poco en la piel del desarrollador, ¿no? Y vamos a localizar, entender y arreglar. Entonces, voy a poner un poco de algunos vídeos de bugs de algunos juegos, unos más divertidos que otros, y esta parte quiero que participéis más y me digáis, pues, bueno, dónde creéis que falla, cómo se podría arreglar, si es un fallo de IA o no, y dónde. O sea, un poco eso. ¿Es que IA en juego? Pongo una primera pregunta. Supongo que casi todos sabéis lo que es inteligencia artificial en general y cómo se estudia y hasta dónde llegan los estudios, ¿no? Sobre todo en la parte de investigación. Pero en videojuegos todo es diferente. En videojuegos todo es un teatro. O sea, todo es una fachada de cara al usuario y lo importante es que las cosas funcionen y que entretengan. Pero de cara adentro, pues, el jugador no sabe cómo funciona y solo sabe el desarrollador y bueno, hay muchos trucos. Entonces, ¿cuál sería la arquitectura ideal de un autómata, ¿no? Hablando de inteligencia artificial, pues serían estos tres pasos más o menos fundamentales a grandes rasgos. Primero siente el entorno, luego piensa qué hacer con relación a esa información que obtiene y por último, pues actúa en consecuencia con un objetivo que en principio tiene que estar fijo. Pero bueno, y en juego es distinto de IA. Entonces, en muchos casos, la IA, mucha gente no la considera, la IA en juego no la considera como inteligencia artificial en realidad. Pues bueno, son muchísimas reglas predefinidas, reglas de dedillo que te dicen lo que tienes que hacer en cada momento a cualquier NPC o cualquier personaje no jugador que haya en el mundo. Algunas heurísticas para calcular algunas cosas y un montón de trampas, ¿no? Sobre todo en el pasado, los juegos simulan muchas cosas para que el jugador sienta o note que hay cierta dificultad a la hora de jugar contra la máquina, pero realmente el desarrollador tiene muchos trucos para ponerse un nivel por encima del jugador, haciendo, por ejemplo, información que el jugador no tiene, y por tanto la máquina cuenta con eso que de otra forma los juegos no tendrían ninguna gracia. Pero claro, la ventaja que tiene la inteligencia artificial en general es que en la parte de desarrollo es que puede haber programas que estén ya ejecutándose o requieran mucho potencial en cuanto a computacionalmente hablando y que para obtener resultados que sean más o menos inteligentes y que sean realistas. Pero en el juego las restricciones físicas y de tiempo que tenemos que estar ejecutando por un número de frames fijos por segundo para que haya realismo, no da tiempo y hay que hacer trucos. Y bueno, esto está cambiando ahora mismo y cada vez las empresas, sobre todo los juegos grandes, pues tienden a invertir un poco en inteligencia artificial y un poco obtener algunos resultados. Entonces el objetivo final siempre es mantener la experiencia de juego. Lo importante es que el jugador se entretenga y de cara adentro, en principio, los desarrolladores no les importa demasiado lo que haya y mientras el jugador no se dé cuenta, ¿no? Ese es el problema, que el jugador se dé. Las técnicas más comunes en IA en videojuegos, pues búsqueda de caminos, ir de un punto A a un punto B, está implementado en casi todos los juegos, incluso en Pac-Man, pues los fantasmas persiguen a Pac-Man, una pequeña búsqueda de camino y para llegar de un punto a otro. Línea de visión, por ejemplo, los FPS, los que, bueno, el ordenador simula que cuando estás enfrente de un NPC, pues entonces te está viendo y es cuando actúa, ¿no? Aunque el ordenador sabe dónde estás en cada momento. Pero bueno, da un poco de realismo
a la experiencia de jugador contra la máquina. Y bueno, y máquinas de estado que es simplemente lógica pura y dura. Rara vez se ven técnicas avanzadas como aprendizaje. Por ejemplo, en Black and White, un juego con unos cuantos años, tiene un poco de aprendizaje por refuerzo, muy limitado, pero bueno, se puede ver un poco la mecánica de cómo funciona el aprendizaje por refuerzo, que no deja de ser bastante experimental, y aprendizaje por refuerzo sobre todo es más de cara, no se pueden conseguir grandes inteligencias como la de un humano. Normalmente pues está bien para simular robots que hagan algunas cosillas o animales. Adaptación en el entorno, que los NPC o cualquier bicho que se encuentre en el mundo sepa, bueno, que si hay un precipicio aquí, que no se tire, ¿no? Y que se aleje lo máximo posible, o que si ve a alguien más fuerte que él, pues no vaya a pegar. Eso normalmente no pasa, o por lo menos tradicionalmente. Por eso, el hecho de simular o evaluar riesgos y saber en cada momento qué opciones puede tomar y qué no. Y bueno, en la mayoría de los casos todo se reduce al scripting puro y duro, que es pues básicamente máquina de estado y un poco de búsqueda de camino y ya de lo demás, ¿no? Pero bueno, aunque sea muy agradable, las torretas del Portal no tienen ni búsqueda de camino porque no se mueven, entonces son una simple máquina de estado y línea de visión simple como ninguna. Es una voz muy bonita, pero como... ¿Es difícil la solución? Bueno, para el desarrollador a veces es la única, porque bueno, siempre los recursos son muy limitados, el tiempo y sobre todo la plataforma. Y lo bueno es que se conocen sus riesgos, es decir, tú sabes que un script en principio, si está más o menos probado, sabes que te va a funcionar y que bueno, los riesgos que se conocen es que el jugador aprenda rápido cómo se comporta algún enemigo o algún NPC y se aburra porque ya sabe cómo funciona y ya deja de interesarle. Para el jugador, por tanto, fácil de entender y aburre. Pero por eso pues, se buscan los retos online, ¿no? Desde con el boom de internet, pues siempre los juegos que es complicado tener una IA que sea más o menos realista, pues siempre se tiende a poner la interacción jugador-jugador, que mucha gente la prefiere porque dice, bueno, es que es un reto real, ¿no? Porque contra máquinas es absurdo que juegue cuando llevo 500 horas jugando al Counter-Strike. Pues es normal. Pero, entonces, el típico enganchado del Counter te diría, ¿cuál es el problema de eso? Bueno, no todo el mundo le gusta jugar la interacción jugador-jugador. Hay mucha gente que prefiere la interacción con el mundo, o bien porque no quiere depender de otra gente para jugar, o bien porque no quiere ese nivel de habilidad que necesita para jugar online. Y por tanto no agrada. Entonces, depende mucho del género del que se trate, el que necesita una IA más avanzada, ¿no? Entonces, los riesgos y el género de los videojuegos se trata son amigos íntimos, como se dice. Claro que en muchos videojuegos no supone riesgo ninguno la IA a la hora de desarrollo, ¿no? Los desarrolladores saben que no es problema. Por ejemplo, normalmente en plataformas, puzzles, los juegos casual que no requieren demasiada profundidad en las acciones de los seres que viven en el mundo, o los juegos de acción puramente típico beat 'em up o shoot 'em up, en el que bueno, simplemente mata bichos y todo se utiliza eso. En general, todos los juegos que están centrados en interacción jugador-jugador tampoco necesitan normalmente un gran manejo de ella. Por ejemplo, en Minecraft, como vimos ayer, casi la única IA que tiene es la de las vacas, los pollos y los creepers, ¿no? Que te persiguen con los trenes. Una IA muy sencilla y que esos juegos simplemente su gameplay no se basa en eso, no se basa en la IA, sino simplemente en la experiencia jugador-jugador, o jugador con el entorno. En otros muchos géneros la IA es fundamental para cosas como ajustar la dificultad a cada jugador, que el jugador se sienta siempre que tiene un reto delante y que no se aburra, pero que tampoco se sienta siempre vencido por la IA y que no tenga nada que hacer, ¿no? Es muy importante, por tanto, que se pueda ajustar bien el juego y la dificultad del entorno al jugador, cuando está, sobre todo, un juego en los que tiene experiencia de un jugador. Y no frustrarlo, claro, porque si frustra al jugador, deja de jugar, y no queremos que eso pase. Total entorno de vida, de darle autonomía, que parezca que el mundo es real en el que juega, cuando el jugador se sienta y juega una hora
a un videojuego en el que el mundo tiene que mostrarle que todo lo que a él le rodea es realista, ¿no? Que, bueno, que una persona entra por una puerta y sale por otra y luego en algún momento saldrá por esta, saldrá aquella, no desaparece y aparece otra puerta por allí. Típico que pasa en GTA y tal. Siempre los juegos ya van tendiendo a que parezcan más realistas y crean tareas, árboles de tareas para que parezca que están haciendo algo a lo largo del día. O como esquí. La jugabilidad es muy importante porque cuando tienes un juego que supone un reto para un jugador, siempre va a intentar seguir jugando para intentar superarse y cada vez llegar más lejos. Entonces, la IA tiene que ponerle barreras al jugador para que cada vez no se aburra rápidamente. Y bueno, sobre todo mantener la inmersión, ¿no? Está un poco relacionado con el segundo, con el mundo, pero en general que el jugador se sienta dentro del mundo, cuando juega. Tiene que creerse lo que está viendo. Y ya no solo gráficos, porque bueno, los gráficos pueden ser muy bonitos, la física puede ser muy bonita, pero los comportamientos son muy importantes. Si tú ves una vaca que en un precipicio y se tira, aunque tenga 500.000 polígonos, no deja ser, el jugador no se va a creer que esa vaca es de verdad. Entonces, al final, pues volvemos a lo mismo, mantener la experiencia de juego. Este señor, que fue un poeta de inglés, hablaba de suspension of disbelief, que es como cuando en la época de 1700 pues era escritura, ¿no? Ahora estamos hablando de videojuegos, pero se puede aplicar y se aplica a los videojuegos y consiste en mantener al lector en un ambiente que haga que se crea lo que ve, o bueno, en este caso lo que lee, y que pueda mostrarle cosas que en el mundo real no vería, pero gracias a esa inmersión, pues el jugador se cree lo que le cuenta. Entonces, al fin y al cabo, consiste en mantener al jugador inmerso en tu juego. La inmersión es muy difícil de conseguir. Pocos juegos, hay muchos juegos que consiguen la inmersión del jugador, juegos como Oblivion, Steam o muchísimos que hay por ahí, estilo RPG, por ejemplo. Pero es muy fácil de perder enseguida. El jugador, normalmente cuando el jugador ve algo que parece un poco realista, algún bug, ¿no? Normalmente que se llama, y que hace que se le encienda ahí al jugador cuando está jugando la chispa y decir, pero esto, ¿por qué pasa? ¿No? A veces molestan, otras veces no molestan, pero muchas veces pasan, ¿no? Y si deja de ser creíble, pues el jugador desconecta. Una vez que desconecta del jugador es difícil de recuperar porque ya no se cree lo que está viendo, ya no se cree que lo que hay allí es un caballero nivel 20 y se cree que es un muñeco y que sabe que si doy 2 pasos aquí, pues él no llega, pero si doy un paso aquí, sí llega. Bueno, una vez que pasa eso, el jugador ya deja de buscarle el juego. Es como desconectarse de Matrix o salir del sueño en Inception, ¿no? El jugador desconecta y está fuera. Y bueno, vamos a pasar a la segunda parte. Todos hemos sufrido como jugadores, bugs y numerosos fallos en el juego y tal. Y bueno, pero ¿cómo se ve desde el otro lado, ¿no? Cómo el desarrollador tiene que analizar esos errores. Es fácil identificarlos, ¿no? En el caso de la IA, pues puedes saber o no qué es lo que está pasando en función de los comportamientos, lo que está pasando en el bug. Y si es fácil arreglarlo, ¿no? O por lo menos aliviar. Muchas veces no consiguen arreglarlo. Entonces vamos a comprobarlo, pero antes vamos a poner, para poder comprobarlo, vamos a hacer una pequeña división de cómo se puede comportar un agente. Un agente no es este señor que tenemos aquí, sino un agente, pues no se deja ser un autómata o cualquier muñeco que hay en el mundo que no sea el jugador. Entonces pasa por sentir, como he dicho antes, y dentro de lo que siente, pues normalmente los juegos actuales se siente el mapa, los caminos que puede recorrer, por donde puede pasar, por donde no, las entidades que se encuentra, si se encuentra el jugador, si se encuentra otro NPC, una puerta, o la geometría, es decir, la física o las cosas con las que puede chocar o las que no. Una vez que siente, pues puede razonar lo que ha visto, si hay una puerta, si le interesa cruzarla o no, si ve al jugador, pues si tiene que atacarle o no, o sea, ahí tiene que registrar un comportamiento, cada tipo de personaje
tiene un comportamiento interno que normalmente debe de cumplir, ¿no? Para que no parezca un log. Y recuerdo, pero en los videojuegos normalmente el recuerdo es casi nulo. Un personaje, bueno, eso está normalmente programado a pelo, y si tú hablas con un personaje, él se acuerda que tú has hablado con él porque, bueno, lo tiene registrado y se almacena, pero normalmente no almacenan toda la información que ven, simplemente en cada ciclo evalúan otra vez su entorno y por último actúan, ¿no? Se mueven y se animan en función de lo que quieren conseguir. Entonces, bueno, voy a poner unos vídeos, y lo que consiste es que para cada vídeo normalmente es un book de, bueno, seleccionar algunos juegos, unos más divertidos que otros, y lo que me tenéis que decir es qué creéis que está fallando, si es un bug de inteligencia artificial o no, si lo creéis que es o no, y luego si podéis localizarlo en cuál de estos tres apartados a grandes rasgos puede que esté fallando y cómo podría arreglarse, ¿no? Voy a empezar con un vídeo de un bug de Hitman, no sé si lo conocéis, el fallo. Aquí no tiene casi sonidos, hasta el momento pues todo bien, llega Hitman, lo empuja por la escalera y el tío pues se queda ahí planchado, boca abajo. La física correcta, todo correcto, el comportamiento más o menos bien. Y bueno, ahora vemos lo que pasa. Pantalones salen corriendo. Se ha asustado, tierra trágame ha dicho. Y bueno, ahí se ha quedado, ¿no? Ya no sale de ese estado, se ha quedado como ya ves, está personal. Y bueno, ¿qué creéis que está pasando aquí? ¿Creéis que es un fallo de IA? ¿Creéis que no lo es? ¿Qué creéis que está pasando? ¿Alguna idea? Que el muñeco, digamos, no ha detectado que estaba muerto, quizás. Pues sí, por ejemplo, puede ser eso. ¿Alguna otra idea? Que al coger el nivel de las escaleras con el suelo haya hecho conflicto al haber sobrepasado el suelo. ¿Alguna otra cosa? También parece que recorre exactamente el sentido inverso que ha recorrido, como si tuviera almacenada esa ruta y lo hace al revés. Bueno, claro, normalmente cuando los personajes de los videojuegos tienen, pues, si tienen un punto de spawn, un punto en el que aparecen, siempre conocen ese punto por si se quedan atrancados en algún momento, pues siempre pueden hacer eso con el pathfinding, con la búsqueda de caminos, siempre buscan normalmente el camino más óptimo, entonces es normal que haya ido por el mismo camino. Bueno, también puede ser puede ser varias cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, los diseñadores puede que no hayan tenido en cuenta cuando el personaje empuja al NPC por la escalera, no tienen en cuenta que el personaje esté vivo y esté en modo ragdoll. El modo ragdoll es el que hemos visto cuando el personaje parece que está como en plan muñeco, ¿no? Que se adapta un poco al entorno por el que se mueve. Y si el personaje sigue vivo y está en modo ragdoll, a lo mejor hay un fallo en la animación que hace que no pueda volver otra vez al modo animado, es decir, en el que se controlan los movimientos de cada articulación. Entonces el muñeco se queda como en esa postura, bajando la escalera, y lo único que cambia es su movimiento, ¿no? Entonces podría ser un problema o de animación, ¿no? Un problema de actuación, ¿no? Que haya sentido, si bien está implementado, que haya sentido que estaba cayendo por la escalera, se ha comportado de manera correcta, se ha puesto en modo ragdoll, pero luego al recuperarse no ha actuado de manera correcta porque no ha implementado quizá la animación, no ha sido capaz de volver al modo animado. Vamos a pasar al siguiente. Este es el armador. Otro, por ejemplo. Aquí estamos. Un avión, ¿vale? El tío está tirando el suelo, hay un jet por ahí en la pista, está empezando a comportarse. Al principio se está comportando correctamente, ¿no? Un avión está andando para despegar, estamos nosotros en la pista y bueno,
Está andando un poco en una dirección un poco rara, pero en principio todo bien. El problema, hasta ahora todo bien, ¿no? Seguimos un poco. Bueno, en principio, ¿de qué creéis que es el fallo? ¿Creéis que es de inteligencia artificial o no? ¿Puede ser un fallo de física o un fallo de...? Tiene sentido. No ha rotado suficiente y piensa que está a otra dirección y cree que está yendo correctamente. En principio, claro, esto es un bug que el jugador ha buscado, ¿no? Porque supongo, no he visto la animación correcta, no he visto cómo debería ser, en verdad. Pero en principio, el avión debería despegar pues, a partir de la pista. Tendrá una ruta establecida y a partir de cierto punto o de cierta velocidad, depende de cómo esté implementado, pues echa a volar. El problema, ¿qué crees que está pasando ahí? Si es de IA, ¿qué crees que está pasando ahí? ¿Está sintiendo mal? ¿Está pensando de manera incorrecta? ¿Está actuando de manera incorrecta? ¿Qué crees que está pasando? Es posible que no haya ignorado al jugador y entonces haya decidido evitarlo. Claro, eso es. Puede que, por alguna extraña razón, el que le implementó el comportamiento del jet, en este caso, del piloto, digamos, tiene en cuenta al jugador, ¿no? Entonces, para evitar atropellarlo, elige otra ruta. El problema es que, al parecer, no elige la ruta correcta y, bueno, queda claro que es un buen fallo, ¿no? Es un problema de no debería, bueno, un jet en una pista de aterrizaje cuando va a despegar, si ves que hay alguien en medio, pues normalmente frenas, ¿no? O lo atropella, dependiendo si es enemigo o no, pero no te estampas contra el bosque de alea. Este es de Redemption. Glitch significa también bug. Básicamente eso, ¿no? Tenemos gente que vuela, además vuela de manera más o menos realista. ¿Qué creéis que es este fallo? ¿Creéis que es de inteligencia artificial o de otra cosa? De otra cosa. O de asignación de rol o de asignación de textura. Claro, efectivamente, el problema es que pues son pájaros, ¿no? En principio se comportan como pájaros. No sé si habéis visto, hay un momento en el que aparece un pájaro de fondo, ¿no? Un pájaro de verdad, no un hombre pájaro, y lleva casi la misma animación, ¿no? Se mueve más o menos igual. Un huevo de Pascua. El juego. Y el problema es, pues eso, que tiene el comportamiento de un pájaro, pero ha cogido por algún error del juego el modelo del hombre, de una persona. Entonces, casi no sería ningún tipo, porque si fuera un pájaro, se estarían comportando bien. Entonces no está dentro de la IA, es un problema de tipo. Bueno, pues vamos a ver el que tiene. Un tanque y algún apoyo en la carretera.
que está pasando ahí? ¿De qué creéis que es el fallo? El tanque, bueno, en una guerra no debería importar un carajo 4 pollos aplastados. Pero bueno, es un tipo un poco ecologista. ¿Qué creéis que está fallando ahí? Estoy considerando como objetos físicos que no puede atravesar. Pues puede ser una opción, sí, que el tanque Dice que lo sean está sintiendo, rocas o- el tanque lo siente y cree que es terreno infranqueable y intenta, y como sabe que son entidades animadas, espera por si se pueden mover. Pues si fueran entidades inanimadas que no se pueden, pues siempre buscaría otra ruta, ¿no? Quizás alrededor de ellas. En cambio, de estas animadas, simplemente espera cuando se quiten, pues sí. Pero quizá... Estás sintiendo cuando no deberías sentir a los pollos, deberías ignorarlos completamente. Claro. Efectivamente. Puede ser fallo justo lo que habéis dicho, o bien que los pollos, en este caso es más bien los pollos son los que son tontos, porque si un pollo sienta que es mí, normalmente se aparta, a menos que sean pollos palomas, después se están pero el tanque, dentro de lo que cabe, pues también debería importarle un carajo lo que estén ahí las gallinas, ¿no? Pero en este caso los que salen mal parados son las gallinas, si lo atropella un tanque. Entonces, los desarrolladores deberían haber pensado que las gallinas tendrían que tener alguna forma de seguir volando o de quitarse el camino cuando viene alguna entidad animada, quizás. No sé cómo voy de tiempo. No lo quieres saber. This, for the third time tonight that this has happened. This, ladies and gentlemen, is the donkey woman. Dan, La mujer no. if you please zoom in on her face a little. To take its place. As you can see, she's very fast on her feet. Oh, Jim, look at her go. Danny, would you please disembark the donkey woman so that we can get a look at her face? Go catch her. Don't let her walk away. Bueno, se comporta un poco como un asno. No rope. ¿Qué creéis que está pasando? Ya el mismo juego de antes, el mismo de los hombres pájaros. La misma, ¿verdad? Pero en este tiene gracia porque, digamos que la mujer no se pone en postura de burro o de caballo, simplemente y en cambio se comporta un poco de una manera extraña, porque normalmente no corre así, ¿no? Si fuera de verdad la animación del personaje de correr, pues debería de correr un poco como un humano y no como una bestia. Así que otro fallo del tipo juego. Y tengo otro, pero no pero es un buen juego, pues es bueno. Para irte por lo menos de la box. Tengo un monigote. Freestyle. Vale. Porque es tanque, creo que es juego. Y bueno, es un enemigo, en principio debería atacarnos. Pero no lo hace, digamos que está ahí manipulando. Y ahí está fallando algo, ¿no? Debería atacarnos y no lo está haciendo. ¿Qué creéis que está pasando ahí, no? Porque parece que está siguiendo a los jugadores, parece que está ahí porque el jugador lo ha visto y lo ha seguido, pero en cambio no es capaz de atacarle. Y no es capaz de atacarle, pues bueno, está haciendo ahí una cosa rara. ¿Qué creéis que está pasando ahí? ¿Está fallando a la hora de Es un sentir? ataque de epilepsia, ¿no? Que está cambiando de estado tan rápido que no puede concluir nada. Claro, parece que está sintiendo bien porque en principio está detrás del jugador. Está sintiendo en principio bien, no hay ningún problema de navegación ni de geometría, está detectando al jugador. A la hora de pensar, bueno, quizá puede que esté pensando incorrectamente, quizá porque si veis está cambiando de animación entre agacharse, apuntar hacia arriba y no queda claro, ¿no?, lo que quiere hacer. Entonces, cuando piensa, envía una animación, por ejemplo la de agacharse, ¿no?, elige esa animación, pero luego vuelve a reaccionar, ¿no?, de manera diferente, y entonces elige quizá ponerse de pie y lo que pasa es que no llega, tal y como está implementado el juego,
a partir de la animación ya actúa de una forma, por ejemplo, dispara o lo que sea, pero como está cambiando constantemente no llega a disparar, entonces no hace nada, ¿no? Está completamente estropeado. Aquí tenemos un juego de estrategia. Y bueno, el jugador está llevando a un sniper que tiene una especie de cloak que no es invisible, no pueden verlo. Y el tanque es un tanque enemigo. I'm on the move. Breaking engagement. Moving out. Sniper detected. Sniper displaced. Sniper I'm going. Breaking engagement. Moving out. Boogeyman on the move. One of our snipers is KIA. Está KIA y está muerto. ¿Qué ha pasado ahí? Tenemos un tanque enemigo, un sniper que está matando al jugador y es invisible. En cambio, y bueno, el tanque puede pasar cuando quiera por encima suya, porque la colisión está hecha de manera que si pasa un tanque por encima tuya, no como los pollos, pues muere. Y en cambio, el tanque no está pasando, ¿no? No está yendo hacia ese punto. ¿Qué crees que está pasando ahí? ¿De quién es el fallo? Por ejemplo, parece que lo está siguiendo. Y puede ser también fallo del path, es decir, el juego le está diciendo al tanque qué ruta a seguir, ¿no? Pues el tanque le habrán hecho clic en algún sitio y está dirigiéndose a ese punto. Pero el sniper se ha metido en medio de ese camino, de ese path que le ha dado el sistema. Y en cambio el sistema le está diciendo que hay algo ahí que bloquea su paso y que no puede pasar. Pero el tanque no debería saber que hay algo que está bloqueando su paso porque es invisible. Entonces, digamos que es un problema a la hora de sentir, ¿no? Porque esta sabe más de la cuenta. Como he dicho antes, que los juegos hacen trampas, o esto sería un ejemplo. Quizás este es un ejemplo en el que lo han hecho sin querer, pero está sintiendo algo que no está ahí, que no debería de ver, ¿no? Que no debería sentir el tanque. El tanque simplemente debería tener un pad y si no hay nada que sea físico con lo que chocar y sólido, debería pasar por encima. Y en cambio, no lo hace, no espera y al final, bueno, lo atropella porque lo habrán hecho así los que han tirado el juego. No sé cómo ando de tiempo. Ya, ¿no? Vale. Pues un poco para concluir. Muy rápido. Siempre la IA en los juegos busca la inmersión del jugador. Como digo ahí, el tanque, el pollo o la mujer burro, siempre pueden ser igual de importantes, ¿no? Tienen igual de importancia en el mundo y buscan siempre la inmersión del jugador. Son divertidos para los jugadores, como habéis visto, pero quizás pues, dan miles de quebraderos de cabeza a los desarrolladores y bueno, hay que pensar en ello, pero como les pagamos, pues tampoco, no es demasiado, a menos que sean un software. Y bueno, arreglar los bugs, cada vez, a medida que van avanzando un poco los sistemas de inteligencia artificial en videojuegos, siempre cada vez se vuelve más difícil, ¿no? Porque cada vez es más realista, más profunda la inteligencia y cada vez más difícil encontrar qué está pasando ahí. Referencias a esas dos páginas son muy buenas en cuanto a desarrollo de inteligencia artificial. Si os gusta la inteligencia artificial y queréis desarrollar para videojuegos, son dos muy buenos sitios en los que informarse y dan muchas charlas y hay vídeos, por ejemplo en la segunda, que puede aprender mucho. Y bueno, muchas gracias.